Por favor, toma mi cachorro. Por favor, toma mi cachorro. Ella trató de dejar a su perro en su puerta. El vaquero rico susurró, tú quédate también. Territorio del norte de Nuevo México. Invierno de 1884. Silencio de medianoche sobre las llanuras azotadas por el viento. El viento se deslizaba bajo sobre la pradera, rozando la maleza seca y los tallos quebradizos como el aliento quieto de algo olvidado hace mucho. Una luna creciente colgaba pálida sobre el horizonte, velada por nubes que se movían despacio. La tierra se extendía silenciosa debajo de ella, vasta, hueca y fría. Ella salió caminando de la oscuridad. Leora Den, apenas de 18 años, descalza bajo un par de botas rotas, avanzaba con esfuerzo por el camino de tierra que llevaba a una gran puerta de madera. Su figura era delgada, menuda, el dobladillo de algodón de su vestido descolorido manchado de ceniza y tierra vieja. Un viejo suéter de lana colgaba de sus hombros, lleno de agujeros. Su cabello era un enredo que no había visto un peine en semanas. Sus labios estaban agrietados, su aliento visible en el aire nocturno. En sus brazos, envuelto en un saco desgastado con flores, estaba un cachorro. El perro era pequeño, de color crema, con ojos demasiado grandes para su cráneo. Sus costillas se veían a través del pelaje. Temblaba violentamente, no de miedo, sino de frío y hambre. Leora lo apretó más contra su pecho mientras se detenía bajo el arco de madera de la puerta del rancho. Grabado en el hierro estaba un nombre, Rancho Mlan. Nunca había hablado con el hombre que era dueño de esta tierra, pero había oído historias. Sawyer Mlan, un soldado de caballería de la guerra civil convertido en ranchero, rico, solo, decían que era rudo, pero amable si lo pillabas en el momento justo. Leora no tenía otra opción. No había nadie más en 30 millas que pudiera acoger a un perro moribundo. Sus manos temblaban mientras sacaba un pequeño pedazo de papel rasgado de su bolsillo. Escrito a prisa, torcido por el dolor en sus dedos, por favor, toma mi cachorro. Es bueno. Es callado. Ya no puedo alimentarlo. Lo ató al cuello del perro con un pedazo de cordel de su cintura. Luego se agachó despacio, bajando con cuidado al perro al suelo helado justo dentro de la cerca. El cachorro gimió de inmediato, tratando de trepar de nuevo a sus brazos. No, Vince, susurró ella, con la voz quebrada. No, bebé. Tienes que quedarte. Vince arañó su falda, luego soltó un gemido bajo que rompió algo dentro de ella. Sus ojos, redondos, húmedos, suplicantes, brillaban a la luz de la luna. Ella se arrodilló, acunó su cara en sus manos agrietadas. Lo siento tanto, murmuró. Nunca quise que esto pasara. Quería quedarme contigo para siempre. El perro gimió más fuerte, presionando su nariz contra su palma. Óyeme, dijo ella ahogada, presionando su frente contra la de él. Si grita, no te asustes. Solo acurrúcate y quédate callado. Come lo que te dé. Come frijoles. Crece grande. Sé bueno, por favor. Sus manos se demoraron. Dedos extendidos sobre sus costillas temblorosas. Te prometo que volveré si sigo respirando. Vince soltó un ladrido diminuto, apenas más que aire. Lamió su mejilla una vez. Ella se inclinó, besó la parte superior de su cabeza estrecha, luego se levantó y corrió. No miró atrás. Su aliento salía a tirones de sus pulmones mientras sus botas golpeaban el suelo duro. Sus brazos se envolvieron alrededor de su estómago como para contener algo dentro que se iba a romper. Su visión se nubló con las lágrimas que había tratado tanto de ahorrar. Detrás de ella, Vince se sentó, con la cola metida, la cabeza baja, la nota ondeando suavemente de su collar en la brisa fría. Ni una sola luz parpadeaba desde la casa en la cima de la colina. Pero el rancho estaba vigilando. Leora solo había avanzado unos pasos de la puerta cuando lo oyó. Ese crujido profundo de madera gimiendo bajo peso, el sonido inconfundible de una puerta pesada abriéndose. Su aliento se atoró. Sus botas se congelaron en el polvo. Luego vino la voz. No era fuerte,
pero se extendía como trueno a través de la noche quieta. El perro no puede quedarse si la chica se va. Ella se volvió despacio, con el corazón latiendo contra sus costillas. Un hombre estaba bajo el porche sombreado, la luz de la linterna detrás de él proyectando su figura en bronce y negro. Era alto, ancho de hombros, con un abrigo largo de piel de oveja que rozaba sus botas. Un sombrero de ala ancha sombreaba la mayor parte de su rostro, pero su voz, calmada, lenta, firme, ya estaba grabada en sus huesos. Bajó los escalones del porche con la gracia pesada y deliberada de alguien que alguna vez se había movido por la guerra. La luz de la luna captó el lado de su cara, y ella vio el corte afilado de su mandíbula, la cicatriz tenue a lo largo de su pómulo, el gris acero de sus ojos. Sawyer Mlan. Había oído su nombre susurrado como una pregunta en el pueblo, objeto de especulaciones y historias antiguas. Había luchado en la caballería, regresado solo, construido este rancho con sus propias manos. La gente decía que tenía una tumba detrás del granero donde yacía enterrada su esposa, pero nadie preguntaba nunca. No habló de nuevo de inmediato. Caminó pasando por ella hacia la puerta, luego se agachó y levantó a Vince con cuidado del suelo frío. El perro gimió suavemente en sus brazos. No quería que te fueras, dijo Sawyer, con los ojos en el cachorro. Y tengo el presentimiento de que tú tampoco quieres irte. La garganta de Leora se cerró. Sus dedos se cerraron en puños. No lo estaba dejando, dijo rápidamente. Solo, ya no tengo nada para alimentarlo. Pensé que tal vez tú podrías. Su voz se quebró. Odiaba el sonido de sí misma rogando. No estoy pidiendo dinero, añadió más bajo. No estoy tratando de aprovecharme. Él se volvió para mirarla entonces. No bruscamente, no con juicio. Con quietud. Lo trajiste aquí en medio de la noche, en pleno invierno, dijo. Eso me dice más que suficiente. Ella dio un paso atrás. Sus piernas temblaban del frío y la vergüenza. Debería irme, murmuró. Esto fue un error. Se volvió, dio un paso, y lo sintió. Su mano cerrándose suavemente alrededor de su muñeca. No para lastimar, no para detener, solo para estabilizar. Su mano era grande, callosa, cálida, incluso en el frío. Ella trató de soltarse, pero su agarre era firme sin fuerza. Habló de nuevo, más suave esta vez. Hay algunos regalos en este mundo que no se venden, y seguro como el infierno que no se abandonan. Ella lo miró. Sus ojos no estaban enojados, solo cansados y quietos y quizás, solo quizás, solitarios. Soltó su muñeca despacio. Luego, sosteniendo a Vince con un brazo, hizo un gesto con la cabeza hacia la casa. Entra, dijo. Pareces como si hubieras estado huyendo del diablo mismo. Ella no se movió. Su mente gritaba que huyera, pero sus pies se negaban. No sé qué crees que puedo ofrecer, dijo, con la voz apenas audible. No sé qué quieres a cambio. Él no se inmutó. Solo la miró directamente a los ojos. Tal vez, dijo. No quiero nada más que no encontrar un cachorro muerto en mi porche por la mañana. El silencio se extendió. Luego, despacio, dolorosamente, ella asintió y lo siguió a casa. La cocina era pequeña pero sólida, construida de pino envejecido y vigas pesadas. La estufa de leña chasqueaba y siseaba mientras ardía. La luz tenue de la lámpara parpadeaba contra las paredes, proyectando sombras largas sobre el piso de tablas. El olor a humo y café viejo perduraba en el aire. Leora se sentó en un taburete bajo junto al fuego, con las rodillas pegadas al pecho. Su vestido aún estaba húmedo en el dobladillo. Una de sus botas había empezado a deshacerse en la suela. Sostenía sus manos cerca de la estufa, aunque el calor le picaba en las yemas de los dedos. Vince yacía acurrucado en el regazo de Sawyer, metido en el calor de su abrigo de piel de oveja. El cachorro había dejado de temblar. Sus ojos estaban cerrados ahora, la respiración lenta y constante, como si la peor parte de la tormenta hubiera pasado. Sawyer se sentó frente a ella en la mesa, en silencio. No había hecho preguntas.
Tampoco había ofrecido consuelo. No con palabras, solo calor, refugio, luz de fuego. Ella miró las llamas por mucho tiempo antes de hablar. Mi papá era carpintero, empezó, con la voz ronca por el frío y el sueño. Construía casas con sus propias manos. Graneros también. Decía que la madera hablaba de vuelta si escuchabas bien. Miró al piso. Sus dedos agarraron el borde de su falda. Luego vino la sequía. Todo se secó. Tierra, cultivos, pedidos. Una noche, una chispa de la chimenea prendió el taller, lo quemó todo. El hombre del seguro nunca vino. Después de eso, empezó a beber. Ella levantó la vista, sus ojos opacos pero firmes. Y cuando bebía, pegaba. Cuando no tenía dinero para beber, apostaba. Luego pegaba más fuerte. Sawyer no se movió. Vince se movió ligeramente en su regazo. Vendimos las gallinas, el caballo, hasta la máquina de coser de mamá. Trabajé donde pude, fregando pisos, acarreando agua para casas de baños, recogiendo maleza seca de tumbas si alguien me pagaba una moneda. Su voz vaciló, luego se estabilizó de nuevo. Pero cuando mamá se enfermó la primavera pasada, empeoró. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, su cabello cayendo sobre un lado de su cara. Ahora tose sangre. No puede caminar. No come mucho. Cambié todos los muebles que teníamos por medicina. La mitad probablemente inútil. Incluso vendí. Su boca se torció. Vendí su anillo de boda solo para comprar leña por una semana. Las palabras salían más despacio ahora, como si su cuerpo se estuviera rindiendo con cada una. Todo lo que me quedaba era Vince. Alguien me lo dio cuando mamá se enfermó por primera vez. Dijo que la mantendría cálida por las noches y nada más. Nunca quise renunciar a él. Nunca. Sus ojos brillaban a la luz del fuego, pero se negó a llorar. Solo no quería que muriera con nosotras. Sawyer se levantó despacio y caminó al mostrador. Sirvió leche en una taza de hojalata y la deslizó por la mesa, luego añadió una rebanada tibia de pan de maíz de un paquete envuelto en tela. Leora lo miró como si fuera un banquete. Sus manos flotaron sobre la taza. Gracias, susurró. Yo, no he tomado leche fresca en meses. Tomó un sorbo, cerró los ojos, luego mordió el pan con un sonido quieto, incrédulo, que rayaba en la reverencia. Sawyer se recostó en su silla, sus ojos aún indescifrables bajo la sombra de su ceja. No me gusta pedir ayuda, dijo ella suavemente. Pero me muero de hambre antes de dejar que ese perro pase hambre. Luego, casi como un pensamiento posterior. No quiero que nadie más lo toque. Es todo lo que tengo. Hubo silencio por mucho tiempo. Sawyer miró al cachorro dormido en su regazo. Su mano se movió suavemente por su espalda. Luego la miró a ella. Entonces no dejes que nadie más lo toque, dijo en voz baja. Quédate, aliméntalo. Cuídalo. Y tal vez, si estás dispuesta, cuídate a ti misma también. Leora parpadeó. Nadie le había dicho eso en años. Alcanzó la taza de nuevo, sosteniéndola cerca, y por primera vez esa noche, sus manos dejaron de temblar. La habitación del desván al final del pasillo era pequeña e inclinada. Su techo bajo rozaba la parte superior de la cabeza de Leora cuando se paraba. Las paredes eran de madera áspera y oscura, salpicadas de viejos agujeros de clavos y esquinas con telarañas. Una sola ventana se abría al este, captando el gris tenue de la luz matutina. El colchón estaba relleno de paja seca, rasposo bajo una colcha remendada, pero era cálido, y era suyo. Para Leora Den, no era nada menos que el paraíso. Se despertó antes de que cantara el gallo, con las manos rígidas por el frío, pero el corazón aliviado. La niebla matutina envolvía la tierra como una manta de lana, y desde la ventana podía ver las siluetas de los caballos pastando, sus alientos subiendo en suaves bocanadas. Era su primera mañana en un mundo que no se sentía como si se estuviera cerrando sobre ella. Para el mediodía, ya estaba de pie. La señora Ville. La ama de llaves,
de panza redonda y lengua afilada, la puso a trabajar de inmediato, aunque no de mala manera. Leora avivó la estufa de la cocina con leña, lavó verduras en cubos fríos en la parte de atrás, ayudó a recolectar huevos y aprendió a calmar a una yegua nerviosa en el establo sin decir una palabra. Sus manos dolían, su espalda palpitaba, pero no le importaba. Vince, que antes era puro piel y hueso, ahora tenía un brinco en sus pasos y un brillo en su pelaje. Seguía a Sawyer por toda la propiedad como una sombra con cola. Cuando Sawyer sobaba, el perro venía corriendo, con las orejas colgando, la cola meneándose como si nunca fuera a parar. El mismo Sawyer había cambiado, aunque solo un poco. Hablaba más. 8 más. Y al menos una vez al día, Leora lo pillaba sonriendo en silencio para sí mismo, recargado en la barandilla del porche y viendo cómo las colinas se extendían hacia el cielo. Cada noche después de la cena, Leora regresaba a su desván y se arropaba bien con las cobijas. No porque tuviera frío, sino porque algo dentro de ella, algo que había estado congelado por mucho tiempo, había empezado a derretirse y tenía miedo de que se desbordara. Una tarde, mientras el atardecer pintaba el granero de cobre y azul, Sawyer regresó tarde de revisar la cerca del norte. Dejó su abrigo en el respaldo de la silla de la cocina. Leora pasó junto a él sin pensarlo hasta que vio la manga. La tela se había rasgado limpiamente a lo largo de la costura. Hilos deshilachados, la costura reventada como si algo la hubiera arrancado con rabia. Dudó solo un momento, luego lo llevó arriba. En su bolsa de costura, una de las últimas cosas que había guardado cuando vendieron todo, era un pequeño carrete de hilo rojo. Era el único color que tenía. Sus dedos eran torpes, sus puntadas desiguales, pero la línea aguantaba. Trabajó hasta que la habitación estaba casi oscura, luego dobló el abrigo y lo colgó de nuevo con cuidado en el mismo lugar donde lo encontró. La tarde siguiente, cuando regresó a su habitación, encontró un paquete esperándola en la cama. Un pan de maíz caliente envuelto en tela y una manta gruesa de lana, doblada con esmero. Se volvió y encontró a Sawyer parado en la puerta, con las manos en los bolsillos. No sonrió. No explicó. Solo dijo con su voz baja, grave cálida, tú coses bien. Pero déjame preocuparme por las mantas. Tú solo asegúrate de que tu madre se mantenga caliente. Parpadeó una vez, dos, luego asintió. Cada noche después de eso, empezó a juntar sobras de la cena. Una rebanada extra de pan, media papa asada, un pedazo de carne que no se tocó. Las envolvía en un pañuelo descolorido, lo anudaba bien y salía al frío. Su madre todavía vivía en el viejo cobertizo que había encontrado fuera del pueblo, con corrientes de aire, goteando, apenas un refugio. Pero su corazón aún latía, y su hija aún venía. Cada vez que Leora abría esa puerta y le entregaba el paquete, los ojos de su madre se llenaban de lágrimas. Dios mío, susurraba su madre. ¿Quién te alimenta a ti que todavía piensas en alimentarme a mí? Leora sonreía suavemente, se arrodillaba junto a la cama de paja y besaba la frente de su madre. Hay alguien, dijo. No pregunta. No espera nada a cambio. Solo ayuda. Su madre miraba hacia las colinas, su voz apenas un aliento. A veces, hija, las bendiciones vienen disfrazadas de dolor viejo o de un par de botas desgastadas. Leora sostenía su mano hasta que el fuego se apagaba, luego caminaba de regreso hacia el único lugar en el mundo donde la puerta no se había cerrado sobre ella. El viento esa tarde era suave, no cortante como las noches anteriores. Traía el olor a heno seco y tierra calentada por el sol. La hierba baja susurraba alrededor de sus botas mientras Sawyer guiaba a Leora por el campo sur, pasando los establos y los cobertizos de herramientas hacia la casa principal una vez más. Ninguno de los dos habló por mucho tiempo. Sawyer caminaba con las manos detrás de la espalda, su paso largo constante, sin prisa. Leora lo seguía a su lado, sus ojos pasando de las líneas de la cerca al horizonte y a la esquina de la casa donde el porche se curvaba como un brazo esperando. Se detuvo cerca de una puerta lateral y le hizo un gesto para que avanzara. Ella entró y miró alrededor. La habitación era simple, polvorienta, sí, pero limpia.
Piso de madera, paredes desnudas, un pequeño escritorio en la esquina. Una ventana daba al pastizal donde el sol apenas empezaba a caer en oro. Había una cama en la esquina hecha con sábanas limpias y una colcha doblada a los pies. La voz de Sawyer rompió el silencio. Esto solía ser de ella, dijo. Leora se volvió para mirarlo. De mi esposa, aclaró más suavemente. Estuvo enferma hace mucho tiempo. Esta habitación ha estado vacía desde entonces. Ella no preguntó qué había pasado. No necesitaba. Él se quedó quieto un momento más, luego finalmente dijo, trae a tu madre aquí. Hay calor. Hay medicina, y no estará sola. Las palabras cayeron pesadas, no en tono, sino en significado, como algo que había guardado en su pecho por mucho tiempo y ahora lo pasaba adelante. Leora dio un paso atrás, solo medio paso, sus manos apretando el dobladillo de su vestido. Quería decir que sí desesperadamente. Pero lo que sentía en cambio era una presión que no podía nombrar. Una espera no de él, sino de ella misma. Le había dado una habitación, le había dado comida, le había dado a Vince una segunda oportunidad. Y ahora a su madre. No puedo, dijo en voz baja. Su voz se quebró a pesar de la quietud alrededor. Ya te debo demasiado. Sawyer no se movió. Solo la miró con esa mirada quieta, indescifrable. No me debes nada, dijo finalmente. Yo estuve una vez donde estás tú. Sin tierra, sin hogar, nada más que lo que podía cargar. Hizo una pausa, la voz suavizándose más, y alguien me ayudó. Sin preguntas, sin precio, solo me dio un pedazo de su bondad. Sus ojos se encontraron con los de ella. No he tenido muchas oportunidades de pagarlo. Tal vez esta sea una. No era una orden, no era una súplica, solo una verdad. Esa tarde, Leora guió a su madre por la puerta del rancho. Las piernas de su madre apenas la sostenían, así que se recargaba pesadamente en el lado de su hija. Su respiración era superficial, su piel pálida, casi traslúcida, pero sus ojos aún buscaban. Cuando entraron a la habitación, su madre se detuvo. Miró la luz del sol entrando por el vidrio limpio. A la cama ya hecha, al jarrón de lavanda seca en el alféizar, y luego a Leora, quien ahora se paraba más derecha que en meses, su madre extendió la mano hacia la de ella, y su voz tembló. Tú has comido, ¿verdad? Leora sonrió. No una sonrisa grande. No la sonrisa de alguien que había ganado algo, sino una sonrisa que venía de algún lugar dentro de ella que pensaba que había desaparecido en cenizas hacía mucho. Asintió. Sí, mamá, he comido. Y su madre lloró. Lloró en silencio con ambas manos presionadas contra su boca como si tuviera miedo de que demasiado ruido rompiera el momento. Y Leora solo se quedó ahí, mano con mano, sonriendo aún por primera vez en años. El aire estaba quieto y cálido, el cielo amplio y abierto sobre el rancho Mlan. Los caballos pastaban perezosamente a lo lejos. Vince estaba dormido bajo el porche. Leora acababa de terminar de colgar una canasta de sábanas en la cerca para secarlas, el sol pintando el algodón de oro pálido. Entonces vino el trueno. Cascos, rápidos, furiosos, arrancando el camino de tierra. Leora se volvió al sonido, y su corazón se hundió. Un hombre en un caballo castaño descompuesto venía cabalgando fuerte hacia la puerta principal. Su camisa estaba abierta en el cuello, manchada de sudor, sus botas desparejadas, su barba sin afeitar, manos temblando, y sus ojos inyectados en sangre, salvajes, la encontraron como una presa acosada. Desmontó torpemente, medio tropezando con el poste de la puerta. Leora, bramó. Niña, sal aquí ahora. Sus pies no se movían. Se quedó congelada, el viento tirando suavemente de su falda, como para empujarla de vuelta adentro. Era su padre. La última vez que lo había visto, había estado desmayado en su piso, una botella en una mano, y la escritura de su casa en la otra. ¿Quién demonios te crees que eres?, gruñó, golpeando una palma contra la puerta. Dejándome allá afuera como un pinche perro mientras te instalas con un bastardo rico.
Su voz se quebró en un grito. Ella es mi hija. ¿Me oyes, Mlan? Mía. Detrás de ella, una puerta crujió al abrirse. Botas sonaron a través del porche. Sawyer Mlan caminó adelante. No rápido, no lento, sin pistola en la cadera, sin rabia en su paso. Pero había algo en sus ojos. Algo como acero sacado del fuego. Se detuvo junto a Leora y no la tocó. No necesitaba. Solo miró a su padre a los ojos. Ella ya no te pertenece, dijo Sawyer con calma. El hombre mayor se burló, limpiando el sudor de su frente. ¿Crees que ahora es tuya? Solo porque la alimentas, la pones en un vestido. ¿Crees que puedes comprar gente como ganado? La voz de Sawyer bajó más. Más fría. No la compré, dijo. Abrí mi puerta cuando no tenía a dónde ir. Leora se quedó en silencio. Sus rodillas se sentían como paja. Sus manos se cerraron en su delantal hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su padre dio un paso adelante, solo un paso, pero fue suficiente para hacer que Vince ladrara una vez desde bajo el porche. Eso fue todo lo que Sawyer necesitaba. Dio un solo paso delante de Leora, poniéndose directamente entre ella y el hombre que alguna vez se llamó su familia. Puede ser su sangre, dijo Sawyer, voz apenas por encima de un gruñido. Pero yo soy el hombre que está entre ella y lo que le teme. No había desafío en su postura. Solo verdad y finalidad. La puerta crujió al abrirse mientras la señora Ville aparecía detrás de ellos, con los brazos cruzados. Mejor váyase ahora, señor Dayme, dijo. Antes de que se avergüence más. El padre de Leora miró de cara en cara, pecho agitado. La pelea en él empezó a desvanecerse, doblándose bajo el peso de su propia vergüenza. Escupió en la tierra, luego subió torpemente de nuevo a su caballo. No pienses que esto se acabó, siseó. No pienses que ella no es todavía mía. Pero su voz se quebró cerca del final, y no miró atrás cuando se fue. Siguió el silencio. La respiración de Leora venía en ráfagas cortas, superficiales. El mundo se inclinó ligeramente bajo sus pies. Luego, como de golpe, su cuerpo cedió, y cayó de rodillas en la tierra. Las lágrimas no vinieron, solo el sonido de la respiración, quebrada, rápida, asustada. Sawyer se agachó junto a ella. No habló de inmediato. Solo extendió la mano y tomó la de ella en la suya. Su palma era áspera pero firme, fuerte. Y luego susurró, su voz baja, solo para ella. Estás a salvo ahora. Ya no tienes que tener miedo. Y por primera vez, ella lo creyó. El cielo había cambiado sin aviso. Lo que había sido suave y dorado se volvió rápidamente gris, luego casi negro mientras nubes gruesas rodaban sobre el horizonte. Las primeras gotas cayeron como advertencias, gordas, lentas, frías. Luego vino el viento, azotando la ropa en la cuerda, doblando la hierba en la raíz. Para cuando Leora llegó a la mitad del camino a los establos, la lluvia se había vuelto feroz, tamborileando la tierra con un rugido constante. Se coló adentro justo cuando el trueno crujió sobre ella. El olor a heno y caballos la recibió, cálido y terroso. Sus botas dejaron huellas húmedas en el piso cubierto de paja. Ciérrala, vino la voz de Sawyer. Empujó la puerta del granero para cerrarla detrás de ellos, músculos tensos bajo su camisa empapada. Se quitó el sombrero y sacudió el agua, luego se recargó en el marco, aliento visible en el frío húmedo. Se quedaron ahí lado a lado en la penumbra mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina sobre ellos. Ninguno de los dos habló. Leora se movió hacia uno de los postes de madera y tocó el flanco de una yegua marrón masticando perezosamente en su establo. El sonido rítmico de la lluvia era calmante, casi hipnótico, pero su corazón no se había desacelerado. Lo sintió moverse a su lado. La camisa de Sawyer estaba salpicada de lodo. Una raya de él se untaba a lo largo de su mandíbula de cuando habían corrido por el campo. Sin pensarlo, ella alcanzó el trapo en el bolsillo de su delantal, un trapo suave que usaba para limpiar tachuelas, y lo levantó a su cara. Su mano temblaba. Él no se inmutó.
La miró. Leora limpió el lodo suavemente de su pómulo, luego a lo largo de su mandíbula, su pulgar rozando el borde de su barba. Hizo una pausa. Sawyer la miró no con lástima, no con curiosidad, sino con algo más profundo, algo no dicho. La miró no como a una chica caída en tiempos difíciles, no como la hija de un borracho o la sirvienta en su cocina. La miró como a una mujer. Una mujer que había sobrevivido cosas que nunca debió. Una mujer que se había quedado cuando podía haber huido, que había alimentado a otros mientras se moría de hambre. Una mujer que aún se paraba, su mano bajó lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él. Él no sonrió. Ella no miró a otro lado. El espacio entre ellos se cerró en silencio. Sin promesas, sin declaraciones, solo el zumbido de dos corazones que ya no necesitaban explicar sus razones. Sawyer se inclinó despacio, lo suficientemente despacio para darle cada segundo para moverse, girar, alejarse. Ella no lo hizo. Sus frentes se rozaron primero. Luego sus labios se encontraron suavemente, tentativamente, como dos personas aprendiendo un lenguaje que nunca les habían enseñado. No era urgente. No era desesperado. Era reverente. El beso se profundizó solo un poco, una mano en su cintura, sus dedos rozando su pecho. El sonido de la lluvia se desvaneció bajo el pulso en sus oídos. Cuando se separaron, no hubo torpeza, no miedo, solo aliento, y la comprensión de que algo entre ellos había cambiado sin palabras, permanentemente. Leora soltó un exhale lento y dio un paso atrás solo una pulgada. Sawyer no trató de sostenerla en su lugar. Solo dijo en voz baja, siempre puedes irte si quieres. Su respuesta fue casi un susurro. No quiero. Él asintió una vez. Luego se volvió, abrió un establo y tiró heno fresco para los caballos como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero había pasado, porque en un mundo donde todo se quitaba, esto era la primera cosa que ella había elegido para sí misma. La casa no había estado ahí antes. Ahora se paraba en el borde sur de la propiedad, donde la tierra bajaba suavemente hacia un arroyo, una pequeña cabaña de madera, no más grande que un cobertizo de heno, pero limpia, sólida y cálida. El porche daba al este para captar la primera luz. Una chimenea soltaba humo hacia el cielo. Sawyer nunca dijo que la estaba construyendo. Solo lo hizo. Sin discursos, sin promesas, solo madera, clavos y trabajo. Leora se paró junto a la puerta abierta, viéndola a través de la niebla. Su madre ya estaba adentro, descansando en una cama de verdad por primera vez en más de un año. Una colcha fresca cubría sus piernas. Un frasco de manzanilla seca estaba junto a la ventana. La señora Ville había insistido en enviar té y galletas cada mañana. Y Leora ya no se movía como alguien esperando ser echada. Esa mañana, el aire olía a lluvia que aún no había venido. Niebla se enredaba alrededor de las botas a sus pies. Se volvió al sonido de pasos y vio a Sawyer acercándose, su abrigo desabotonado, una pequeña caja en su mano. Se detuvo frente a ella, ojos indescifrables como siempre, pero más suaves ahora, más humanos. Le dio la caja. Adentro, descansando en un pedazo de tela doblada, estaba un collar, un cordón simple de cuero con un colgante redondo de madera. Tallado en él con trazos desiguales pero cuidadosos estaban las palabras. Vince y tú, siempre bienvenidos. Su aliento se atoró. Tocó el colgante con dedos temblorosos, luego cerró la tapa despacio. Pensé que solo estaba dejando un perro, dijo, su voz quebrándose en los bordes. Él no respondió, lágrimas se derramaron silenciosamente por sus mejillas. No quise dejar mi corazón atrás, susurró. Sawyer tomó un aliento lento, luego alcanzó su mano. No lo dejaste, dijo. Lo diste. Yo solo lo guardé seguro por un rato. Detrás de ellos, Vince ladró alegremente, girando en círculos en la hierba húmeda, cola moviéndose como una bandera en el viento. Sus patas salpicaban lodo, y no le importaba ni un poquito. Tenía comida, un lugar para dormir y a las dos personas que más amaba al alcance de la mano. Sawyer se volvió hacia el porche.
gentilmente, se agachó y levantó a la madre de Leora en sus brazos. Era ligera, delgada como una pluma, pero sonrió mientras la llevaba hacia la mecedora justo afuera de la puerta. El sol estaba tratando de salir, empujando a través de la niebla en rayas tímidas de oro pálido. Leora se paró junto a ellos, una mano en la cabeza de Vince, la otra aferrando el colgante cerca de su pecho. Ya no era una invitada. No una chica en la casa de alguien más. Era algo más ahora. Alguien que pertenecía. Algunos amores empiezan con alegría, otros con fuego. Pero el más raro empieza con pérdida. Porque a veces es en lo que regalamos que Dios escribe los inicios de las familias que nunca pensamos tener. Y en una mañana empapada de niebla y memoria, en un porche donde el pasado finalmente había soltado, una chica, un perro y un hombre empezaron de nuevo. Si esta historia movió tu corazón, si sentiste cada lágrima, cada latido y cada momento quieto de sanación, no olvides darle like para mostrar tu amor por Leora, Sawyer y el pequeño Vince. Déjanos saber en los comentarios. ¿Hubieras dejado al cachorro o te hubieras quedado también? Y si te atraen las historias de amor atemporales nacidas del polvo, el peligro y la devoción, asegúrate de suscribirte a Wild West Love Stories y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un cuento. Donde las balas fallan, pero los corazones nunca. Donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Esto es Wild West Love Stories, y apenas estamos empezando.